Hola chicos y chicas de AP Spanish Literature, les hago este video para repasar por ahora el cuento del sur de Jorge Luis Borges. Si me da tiempo y si esto funciona bien, pues quizás hago otros videos para repasar Borges y yo y otros cuentos que han tenido asignados en estos días que no me han visto, para que lo entiendan mejor. Pero empezamos con el sur. Y tengo aquí algunas notas que tomé. Primero vamos a hablar del autor porque creo que es importante para entender mejor la obra. Y después vamos a ver, como ven acá al lado derecho, hay algunas cosas que podemos discutir sobre lo que viene en el cuento. Primero, ¿quién es este señor? ¿Quién es Jorge Luis Borges? Que ya lo hablamos un poco en la clase. Borges, un momento, voy a ponerlo todo completo aquí. Borges es un autor argentino, ahí tienen su fecha de nacimiento y cuando murió. De él podemos decir que es un erudito, es muy intelectual. Esto quiere decir que sabe mucho, que sabe de muchos temas. Parte de su biografía menciona que él aprendió a leer muy joven y también comenzó a escribir a los 6 años. También tiene mucha influencia por parte de su familia, sobre todo de sus abuelos. Primero, su abuela era inglesa y ella lo enseñó a leer en inglés. Y su abuelo paterno y su bisabuelo materno pelearon por la independencia de Argentina. También puse aquí que él tiene algunas obsesiones, no sé si la palabra obsesiones sea lo mejor, pero es como lo veo yo, algunas obsesiones o rasgos literarios que él tiene, es que usa mucho los paralelismos. Por ejemplo, le interesa mostrar dos ideas que son muchas veces opuestas, o a veces muestra dos versiones de una misma realidad. Con esto también lo podemos hablar como los dobles que presenta en su literatura. También le interesa la realidad y la fantasía, que también puede ser un paralelismo o una dicotomía de las que él menciona dentro de sus textos. Y sobre esto, como un precursor y autor influyente del boom latinoamericano, mencionamos esto en clase. Dentro de AP se considera que Borges es parte del boom, pero yo les mencioné que como yo lo he visto y como lo he aprendido, pues este señor es más un precursor. Y como precursor, esto es algo que vamos a ver ya dentro del boom también, el juego entre la realidad y la fantasía. Él también hace un poco de juego dentro de la percepción de la realidad. Y también gracias a las influencias filosóficas que él ha tenido y por su influencia literaria, las influencias literarias que él ha tenido, a veces hace que sus propios lectores se cuestionen la percepción de la realidad. Es algo que lo hace muy especial. Y también una de esas dicotomías de las que él habla mucho es la civilización y la barbarie. Algo curioso que siendo un hombre intelectual y pero teniendo antepasados militares, a él le llama la atención de la interacción entre lo que es civilizado y lo que es salvaje. Y también incluye mucha intertextualidad, otra vez por ser un escritor intelectual y cosmopolita, o sea que conoce y que está muy informado del mundo que lo rodea. Dentro de sus cuentos él hace referencias a otros textos y también los usa como parte de las historias que está narrando. En el sur vemos como intertextualidad el texto de civilización y barbarie, que no hablamos, creo que no lo hemos hablado en la clase, pero dentro de su obsesión de la temática de civilización y barbarie, Borges toma como referencia otro texto de un autor argentino que se llama Domingo Faustino Sarmiento. En este texto, Sarmiento básicamente expresa su opinión sobre lo que para él es la civilización, que es más la vida en la ciudad, es la forma en la que él lo ve, y la barbarie, que para Sarmiento es más el mundo de los gauchos. Sí, es más o menos la diferencia entre lo urbano y lo rural. Sí, para Sarmiento lo urbano es lo que es civilizado, mientras que lo rural, lo que está lejos de la ciudad, representa la barbarie. Y esto es la idea de los gauchos, que dijimos que son los cowboys de Argentina. También hace algunas referencias a Martín Fierro, que es un poema épico argentino, donde el protagonista es un gaucho. Entonces vemos también esa bipolaridad entre las ideas de Sarmiento y también la referencia al gaucho argentino a través de la figura de Martín Fierro.
Y también habla mucho de las mil y una noches. Esto lo hablamos en clase. Y para repasar, esto es una recopilación de cuentos de tradición árabe. Dentro de esta historia, un rey toma venganza de su esposa por haberlo engañado con un esclavo. Entonces, dentro de su venganza, el rey empieza a casarse con mujeres diferentes cada día y las va a matar al día siguiente. Hasta que una de estas mujeres trata de jugar con su destino. Y esto lo subrayo aquí porque también tiene que ver con el sur. Y de la forma en que ella juega con su destino, pues empieza a contarle historias al rey para que el rey no la mate como distracción. Y no termina estas historias sino hasta el día siguiente, pero además cada historia la va relacionando con una historia nueva. Y así esto ayuda, de esta manera ella juega con su destino para que el rey esté interesado en sus historias, no la asesina porque quiere saber qué es lo que está pasando al final de cada cuento. Y después de mil y una noches, el rey le perdona la vida a esta mujer porque por todas las historias que le ha contado. Entonces eso lo vemos de alguna forma en el sur, lo vamos a hablar un poco en un momento. Y también algo importante a tomar en cuenta es que hay algunas similitudes entre el protagonista de la historia, del cuento, Juan Dalman, y el autor Jorge Luis Borges, que las vamos a ver y hablarlas en un momento mientras analizamos la historia. Entonces, ¿quién es este señor o de qué va la historia? El protagonista, Juan Dalman, que acabo de mencionar, dentro de la historia es un secretario de una biblioteca municipal. Eso es una de las similitudes que tiene con Borges, que por cierto van a ver similitudes entre el protagonista y Borges en color amarillo, en color morado. Tengo algunos eventos importantes o partes importantes de la historia. Y después en naranja las referencias, las alusiones que hace Borges, que son parte de esa intertextualidad. Entonces, cosas que tienen en común los dos, Borges y Juan Dalman. Pues los dos tienen una vocación intelectual, digamos. Me parece que Borges también fue bibliotecario, como Juan Dalman. También dice que su abuelo materno había sido Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires lanceado por indios de cartel. Entonces ambos tienen antepasados militares. Y también aquí habla de su sangre germánica. Como les mencioné, Borges tenía sangre inglesa, mientras que Dalman tenía antepasados alemanes. También dice algo de que está ciego a las culpas. No estoy seguro si esto se hace de forma literal o metafórica, porque es un evento que pasa en el texto. Pero también Borges fue un hombre que no nació ciego, pero conforme pasó el tiempo empezó a perder la vista. ¿Qué más? Y también aquí se habla de un accidente que tiene el protagonista, que es algo similar a lo que le pasó a Borges. También Borges tuvo un accidente muy serio dentro de su vida. Entonces estas son algunas similitudes que tienen ambos. Ok, vamos a repasar. Similitudes de Borges y de Dalman. Dijimos, primero podemos decir que ambos fueron bibliotecarios. Ambos admiran a sus antepasados militares. Y otra vez esta idea puede representar lo que es la barbarie, ¿sí? La guerra, el conflicto, las peleas. Pero ambos son eruditos también, son intelectuales. Entonces son intelectuales o civilizados. Entonces ahí tenemos esa dicotomía entre la civilización y la barbarie de la que habla Borges y que también comparte con su protagonista del Cuento del Sur. ¿Qué otra similitud hablamos? Dijimos que tienen
ascendencia extranjera, europea. Y creo que es importante también para cada uno de ellos. Y también se menciona algo sobre la ceguera, que también fue algo que padeció Borges. Bueno, vamos a poner aquí la ceguera. Y ambos sufren un accidente serio, importante en sus vidas. No sé si se me olvida algo, pero si se me olvida lo podemos anotar después. Si volvemos aquí al texto, pues eso lo tenemos ahí. Ok, entonces aquí tenemos la introducción de la historia. Habla un poco del protagonista, de dónde viene, de quién es. También algo importante, y creo que también comparten Borges y Dalman, que no hemos mencionado, es lo que dice aquí, donde dice, habla de sus antepasados, y dice que Dalman dice, en la discordia de sus dos linajes, o sea, su sangre alemana y su sangre argentina, Juan Dalman, tal vez impulso de la sangre germánica, eligió el de este antepasado romántico o de muerte romántica. Si para él le llama la atención la muerte dentro de la guerra, dentro del conflicto. Y eso es algo que también a Borges le llama la atención. Sí, lo podemos escribir en las similitudes en un momento. Y hablando de dónde viene él, de lo que representa, él es un hombre de ciudad, de la civilización, pero dice que también había logrado salvar el casco de una estancia, como digamos una casa de campo, en el sur, que fue de los Flores. Y aquí la importancia del sur, que es el título del cuento, es porque el sur es esa representación del campo, de lo que no es civilizado, de la barbarie, mientras que el protagonista donde vive pues es en la ciudad, en Buenos Aires. Entonces dice que las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio precioso de la llanura. Sí, aquí menciona que él no parece que visita el lugar que él tiene en el sur, la estancia, pero que él añora, él tiene ganas de llegar ahí. Entonces, también aquí se menciona que un día estaba interesado en leer el texto de las 1001 noches en su casa, pero estaba tratando de caminar en la oscuridad y sintió que algo le rozó la frente, como que algo lo golpeó en la frente. Dice la arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esta herida. ¿Sí? Básicamente se golpeó con una ventana, y eso es parte de lo que comparte Dalman con Borges, que los dos sufrieron este accidente. Dice que en ese momento él logró dormir, pero la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. Y también dice que la razón por la que se sufrió este accidente, que iba a buscar el texto de las 1001 noches, pensar en este cuento, y las ilustraciones de lo que pasa en este cuento les sirvieron para decorar pesadillas. ¿Sí? Como que se está imaginando lo que pasa en las 1001 noches y está teniendo pesadillas con esto mientras está sufriendo por su herida. Aquí dice también, vemos algo de hipérbole, porque dice que se siente que estaba en el infierno mientras está herido después de esta herida. Hay personas que vienen a visitarlo, sus familiares le dicen que se ve bien, pero él no está de acuerdo. Él piensa que está teniendo una experiencia como si estuviera en el infierno. Y después dice que después de un tiempo pues decidió que tenía que ir a un hospital, a un sanatorio. Ya no podía estar en su casa porque seguía con este dolor, con este pesar de haber sido herido. Entonces dicen que en cuanto llegó al hospital, al sanatorio, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo.
auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Sí, básicamente está siendo tratado en un hospital. Es muy descriptivo y creo que lo describe lo describe como una mala experiencia, y además siendo que puede ser que esté en riesgo de morir. No es como el tipo de muerte que a él le gustaría tener. Pero después dice que pasa un tiempo y en un momento está sufriendo aún más, en la parte que no subrayé. Pero después dice que el cirujano, el doctor que lo atendió, le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, como de una infección en la sangre. Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Es como que él se dio cuenta que estaba en riesgo de haber muerto y se pone a llorar porque piensa que no ha hecho las cosas que él ha querido hacer. Entonces es algo que le remuerde la conciencia y pues con esta experiencia de estar cerca de la muerte es algo que lo hace reflexionar. Dice, otro día el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. La estancia, dijimos, es la casa que está en el sur. Aquí lo curioso es que no se menciona nada de que él habla sobre su estancia con los doctores ni nada parecido, pero el doctor le da de recomendación de ir a la estancia. Entonces aquí podemos tener un poco de duda sobre lo que realmente está pasando en la historia. Y dice, increíblemente el día prometido llegó. Después, algo que para mí esto es la voz de Borges hablando aquí. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. ¿Sí? Las simetrías, los paralelismos que hablábamos antes, que es una de las obsesiones de Borges. Había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora en un coche de plaza lo llevaba a Constitución. ¿Sí? Ya después de que el doctor le dijo que podía ir a curarse a la estancia, llegó ese día y él está feliz porque se va del hospital para ir al sur, a donde está su estancia. También después, cuando comienza su viaje para ir al sur, dice también que nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia, que es una zona en Buenos Aires. Mientras que él va viajando, se va alejando de la ciudad, entonces está llegando al borde donde aquí ya está comenzando esta región, el sur, que es como digamos otro mundo, que es también parte de ese paralelismo de los que habla Borges. Es llegar al sur es como cambiar de un mundo, llegar de un mundo a otro. Y dice que recordó bruscamente mientras va viajando y está llegando de un lugar a otro, está haciendo algunas paradas. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. ¿Sí? Entonces es como un recuerdo que le llegó de repente. Entonces si él llegó a este café, entra ahí y dice que pensó mientras alisaba el negro pelaje que aquel contacto era ilusorio y que estaba como separado por un cristal. O sea, aquí ya tenemos algunas otras pistas de lo que está pasando, de lo que le está pasando a Dalman. Es un contacto ilusorio, o sea, como que algo se siente raro aquí, como que algo no está de acuerdo a lo que debe de ser real. Y después, cuando vuelve al tren para viajar nuevamente o para retomar el viaje al sur, dice que sacó la historia de las 1001 noches, y dice que esta historia viaja con un libro que está muy vinculado a la historia de su desdicha, que dice está vinculado porque él tuvo ese accidente por buscar este libro, pero también aquí nos da como un poco de premonición de lo que está pasando también. Es como que él está viviendo una historia, está viviendo una realidad alterna. Y también, como les dije antes, dentro de las 1001 noches hay una mujer que está tratando de jugar con su destino o controlar su destino. También, como un poco de spoiler de lo que viene a continuación, parece que Dalman aquí está tratando de tener control de su propio destino, como que quiere decidir la forma en la que él quiere morir.
Am, y bueno, lo demás de morado creo que se relaciona con lo que acabo de decir. No lo necesitamos de leer. Dice, la felicidad lo distraía de Sharazad y de sus milagros superfluos. Otra vez, esa referencia a Sharazad, que es la protagonista de las 1001 noches. Y dice que Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. Si es como está tomando inspiración de este libro, pero también está creando su propia historia, se está dejando vivir. Y después dice que él piensa que se despertará al día siguiente en la estancia. Y era como si a un tiempo fuera dos hombres. Está pensando que ya quiere llegar a su estancia, quiere descansar, pero también siente como que está viviendo dos vidas, como que es dos personas. Dices, era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Entonces aquí tenemos más pistas de lo que está sucediendo. Es que vemos primero cómo él parece que quiere controlar su destino, quiere controlar su realidad, y después conforme va reflexionando es como que está viviendo dos cosas al mismo tiempo. También hace como una mención sobre sueños, que puede ser, lo menciona como un sueño en forma literal, que él va como durmiéndose en el camino, pero también lo podemos ver como la metáfora también de lo que está viviendo él en este momento. Otra vez el sueño. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. ¿Sí? Es como que está viendo lo que está pasando en el tren a través de un sueño. Y dice, la soledad era perfecta y tal vez hostil. Aquí vemos, para mí son dos ideas quizás no muy relacionadas, porque hostil es como algo que no se disfruta, algo que es como malo, pero también vemos la idea de lo que es civilizado y lo que es barbarie. Para él, esa soledad que él tenía, esa hostilidad de estar solo, era algo perfecto. También dice, Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. Ok, entonces otra vez tenemos la idea de que de que él se está visualizando lo que va a ser llegar al sur. Es como llegar al pasado. Y otra vez nos ponemos a pensar, ¿esto es algo que está pasando realmente? ¿O esta ilusión de ir al pasado, de ir a otro lugar, es algo que está creando Dalman en su mente? Y después, también cuando habla con el inspector del tren, dice que no lo va a dejar en la misma estación. Y aquí, si volvemos al principio, se menciona que él no había ido a la estancia, o por lo menos parece que tiene mucho tiempo que no va ahí. Y es algo raro porque pues parece como que si él fuera, como si él visitara la estancia frecuentemente, porque le dicen que no es la misma estación de siempre, como que es algo frecuente que él hace, que es algo curioso que pasa. ¿Y qué más? Ok, entonces continuamos. Después dice que se baja del tren en la estación que él supuestamente no conocía muy bien. Empieza a caminar y dice que va aspirando con grave felicidad el olor del trébol. Y es algo también un poco irónico que menciona, porque el trébol es esta planta que tiene 3 hojas y que se considera como un símbolo de la suerte. Entonces quizás él se siente con suerte, por eso va aspirando ese olor a trébol. Sí, puede ser una metáfora de ese símbolo de suerte, perdón. Y llega a un almacén que es como una tienda, como un bar, restaurante, a donde él llega. Y dice también que algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Otra vez mostrando ser un hombre intelectual, acordándose de libros, de textos, haciendo alusiones a otros cuentos, otros textos con los que Borges que está familiarizado. Y dice, Dalman adentró, creyó reconocer al patrón, luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Otra pista. Llegó a un lugar nuevo, pero ve a una persona que se parece como un empleado del sanatorio.
Entonces también aquí nos podemos cuestionar, ¿realmente salió del sanatorio? ¿Realmente está en otro lugar? ¿O quizás es una fantasía que él se está inventando en su mente? No sé, veamos. También dice que cuando estaba ahí en una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachos en los que Dalman al principio no se fijó. Notó que hay alguien, pero al principio no les toma mucha importancia. Entonces él se sienta, empieza a comer en una mesa y no le pone mucha atención a lo que está pasando a su alrededor. Él empieza a leer el libro que lleva con él. Y dice que los parroquianos de la otra mesa eran 3. 2 parecían peones de chacra, otro de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Y esto es como un déjà vu, porque si recuerdan cuando tuvo su accidente, el golpe en la cabeza, esto fue lo que él sintió un roce, como que algo lo tocó en la cabeza. Dice, junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Sí, lo que sintió que le tocó la cara fue una bolita de miga, un pedazo de pan que alguien le tiró. Pero él decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y Una Noches como para tapar la realidad. Un momento que tengo que estornudar. No estornudé. Pero entonces él para ignorar que alguien le tiró algo, pues empieza a leer otra vez Las Mil y Una Noches, otra vez para tapar la realidad. Como otra frase un poco representativa, no solo de lo que está diciendo literalmente, sino que también nos está dando como una idea de lo que está sucediendo, como que el protagonista está viviendo todo esto porque él no quiere realmente vivir la realidad que está viviendo. Dice, otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Sí, ya aquí vemos que siguen tirando cosas y parece que son los peones, los 3 hombres que vio cuando entró al lugar. Entonces dijo que no estaba asustado, se dijo a sí mismo. Básicamente trató de ignorarlos, se levantó y trató de irse a otro sitio para no tener problemas con este señor. Pero después llegó el dueño de la tienda, el patrón, y dice, señor Dalman, no les haga caso a sus mozos, que están medio alegres. Sí, entonces, otra cosa curiosa aquí es que este hombre lo llama por su nombre. Y también dice, aquí continúa diciendo, Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera. Y aquí tenemos muchas cosas para discutir. Primero, que este hombre que nunca se ha mencionado antes y se menciona que Dalman no visita mucho esta región, no ha ido, quizás nunca ha ido al sur, pero hay este hombre dentro de la tienda que lo atiende y que no solamente lo atiende, también lo conoce, lo llama por su nombre. Y también él no se extraña de que este hombre lo conozca. Es como que él ya sabe que a pesar de que está en un lugar nuevo, un lugar diferente, este hombre sabe quién es Dalman. Otra vez, como que él está construyendo su propia realidad. Entonces, no quise subrayar todo esto, pero lo podemos leer porque creo que es interesante de ver y de discutir lo que pasa al final. Dice, sintió que estas palabras conciliadoras, estoy leyendo aquí, agravaban de hecho la situación. Antes la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y los sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. ¿Sí? Cambió de opinión aquí Dalman, primero quería evitar el conflicto, pero después decide que quiere enfrentar a estos hombres porque el dueño de la tienda, el patrón, lo llama por su nombre. Entonces cuando le pone un nombre, él piensa que en ese momento él tiene que defender su honra, el honor, que es algo de lo que hemos hablado mucho antes, que dentro de la civilización, en el concepto de civilización, la honra es importante, pero la honra no es algo por lo que tú peleas. Pero dentro del contexto de la barbarie, en el mundo en el que está ahora Dalman,
es algo que es importante. Si tu nombre tiene un honor y si alguien se burla, si alguien lo molesta, entonces tú tienes que defender ese honor. Dice, el compadrito de la cara chinada se paró tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Viene a encarar a estos hombres Dalman y ahora uno de ellos se está burlando de él. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo y lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. Otra vez, la diferencia entre civilización y barbarie. Si llega Dalman a hablar con estos hombres, como a investigar por qué lo están molestando, pero llega uno que tiene un cuchillo, lo tira al aire y le dice que se pongan a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto algo impredecible ocurrió. Desde un rincón, aquí vemos otro dato importante. Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Sí, aquí también habló un poco de un hombre desconocido que vio ahí dentro del almacén, y este hombre que dice que era como una representación del sur, una cifra de lo que es el sur, del sur que era suyo, o sea, de lo que le pertenece a Dalman, de lo que Dalman quiere para él. Le tiró una daga, que es también como un cuchillo, para que pudiera pelear con el otro hombre. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo, como si el sur hubiera resuelto. Si no es que Dalman tomó esa decisión, no es que nadie lo está obligando, es como que el sur, esta región, lo está invitando a aceptar el duelo y a pelear, porque eso es lo que se hace en el sur, eso es lo que representa esa barbarie. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Sí, entonces Dalman aquí dice que sabe dos cosas. Sabe que tiene que pelear y sabe que teniendo el arma, no es que él va a hacer mucho, porque él sabe que él no es un hombre del campo, él no es un hombre de la barbarie, es un hombre civilizado. Entonces con esto él sabe que va probablemente a perder la vida, porque él no sabe pelear con un cuchillo. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben de ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas. Y aquí vemos esto que está como en itálicas. Si es como que él está pensando en todo lo que está pasando, que tiene que pelear, que probablemente va a morir en este momento. Y volviendo a lo que le ocurrió anteriormente, cuando él estaba en el sanatorio, él estaba muriendo porque tuvo un accidente. Pero también cuando él describía lo que pasaba en el sanatorio, él lo describía como si fuera un infierno, como que era algo no digno para él. Y cuando llega aquí al sur, en donde se supone que él viene para recuperarse después de tener un accidente grave, de repente se encuentra en esta situación en la que va a pelear con alguien y él sabe que va a morir. Y si comparamos sus experiencias de muerte en el sanatorio con el sur, en el sanatorio él está como muy triste, llora porque no quiere morir ahí, porque piensa que no es una muerte digna, mientras que cuando está aquí, que va a morir dentro de una pelea, él se siente como que aquí no muestra nada de tristeza, no muestra nada de desesperación. Vemos como que está tranquilo del hecho de que vaya a morir aquí. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Esto es lo que una línea importante. Sí, otra vez,
está comparando sus experiencias y él dice que si él tuviera que elegir algún tipo de muerte, para él esta es la muerte soñada. Entonces, ¿será que realmente está muriendo? Bueno, pienso que está muriendo de verdad, pero ¿es verdad que está muriendo en una pelea? ¿O es que esta es la muerte que él se está imaginando para tener una muerte digna? Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Aquí termina el cuento. Si tenemos un final abierto que no sabemos realmente qué pasa, pero con todas las pistas que tenemos anteriormente, pues nos podemos dar una idea de que si esto es lo que pasa realmente, probablemente vaya a morir en esta pelea. Pero también es una representación de los sueños de Dalman. Quizás realmente Dalman está muriendo en un sanatorio donde estaba anteriormente después de un accidente, pero él se quiere imaginar que está muriendo en una pelea. Piénsenlo, tomen notas, espero que les ayude el video. Esto era como un experimento para ver si los videos les pueden ayudar. Y si tienen preguntas, avísenme. Si esto les ayuda, también déjenme saber para que yo pueda, no sé, usar algo así en el futuro. Gracias y nos vemos en clase.